Bueno, se estarán preguntando por qué tanta demora, ¿no es cierto? Aquí está el pastor llegando, el pastor Iván Samerluc. Estamos esperando su presencia, así que le damos la bienvenida, tanto a ustedes como a los amigos internautas que estaban esperando con ansiedad este momento. Mientras arreglamos las cosas, vamos a seguir alabando el nombre de Dios, ¿no es cierto? Con unos dos himnos, el himno 255. En el himno 255, y me está diciendo el pastor que mientras tanto les recuerde, ¿se acuerdan que en la mañana comenzamos con una actividad que era traer nuestros pedidos o agradecimientos, ¿no es cierto?, a Dios a través de los papelitos que se los dieron o voluntariamente? Él me está diciendo que mientras cantamos el himno 255, las personas que tienen todavía los pedidos de oración o agradecimiento o ofrendas, ¿no es cierto?, vayan acercándose y lo vayan dejando así en este lugar para que el pastor, llegado su momento, haga una oración especial por todo lo que acá se recolecte. No se olviden que pasaríamos por el medio, ¿sí?, y saldríamos por los costados de la iglesia mientras cantamos el himno 255. Oh Cristo, te adoro, te acepto por fe. Por ti los caminos del mal ya dejé. De gracia salvaste mi alma, Señor. Por esto de hinojos te rindo mi amor. Me viste perdido y en condenación, y desde el Calvario me diste perdón. Llevaste por mí la espina, Señor. Por esto de hinojos te rindo mi amor. En Hay algo que no pregunté, no sé si alguien quiere algún papelito para sus pedidos. ¿Alguien necesita un papelito para escribir sus pedidos? Ahí veo. Hugo, si me ayudas. Levanten la mano así, se los alcanzamos. Bien, voy a pedirle en todo caso a Carlos Acero que se adelante. Él tendrá una oración especial antes de la presentación del pastor Iván Samerluc. Los invito a todos los que puedan y quieran a arrodillarse para orar a Dios. Padre Santo, bendito sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad de escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que bendigas las ofrendas que hemos traído aquí. También, Señor, los papeles con los pedidos y los agradecimientos. Gracias, Señor, por involucrarte en los asuntos de tu iglesia y en los asuntos de tus hijos, para darle solución, para darle acompañamiento, para darle un tierno acompañamiento y también, Señor, una bendición pedimos para cada uno de nosotros y para tu iglesia.
Bendice al pastor, bendice su mensaje. Gracias por la presencia de su Santo Espíritu y gracias, Señor, por ser tan generoso y misericordioso con cada uno de nosotros. Te lo pedimos y agradecemos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes los de la derecha. Buenas tardes los de la izquierda. Buenas tardes. Bueno, Dios me enseñó una lección. Me pasó algo parecido en Trelew. Vieron que esta mañana un poquito así orgulloso yo dije, si no van a venir a tiempo avísenme para que yo venga. Dije algo más o menos así. Me pasó en Trelew. En Trelew les digo a los hermanos, miren, si los hermanos diáconos no van a poder estar a tiempo, denme la llave a mí para que yo llegue. Y yo estaba durmiendo en un hotel. Y es un hotel familiar que tiene 4 o 5 piezas que dan a un pasillo, todas las ventanas con rejas, y el pasillo da una sola puerta, y esa puerta la cierra el dueño del hotel a la noche. Cuando llegás fuera de horario tenés que despertarlo, él te abre y nunca te da la llave, te deja solamente entrar. Y un día hice parecido a lo que hice esta mañana, que dije, si alguien no puede venir, avísenme para que yo llegue. Y voy a salir y el hombre no se despertaba. Y no se despertaba, ¿saben por qué? Porque no estaba en la casa. Fue un domingo en la mañana, yo el sábado estuve en la iglesia iniciando y el domingo teníamos que empezar temprano. Y el hombre se había ido, un hombre joven, evidentemente había ido a un baile, todavía no había llegado. Y yo le hablaba al pastor, le digo, pastor, mire, estoy encerrado. Así que llegué, creo que un poquito más temprano que lo que llegué acá. Ahora tomé una ruta que yo pensé que iba a ser tan liviana como la de esta mañana. Y esta mañana yo vine en 18 minutos y llegué acá 40 minutos antes. Y tomé la ruta donde yo estoy, se llama Maipú, pero termina siendo Santa Fe, me parece que es la que pasa acá. Bueno, y como se me atrasaba, salí justo con el tiempo. Y cuando se me atrasaba, decidí salir. ¿Vieron usted cuando usted se cambia de una fila para la otra? Y entonces justo esa otra, la fila en la que... Así que logré salir hacia la izquierda por no sé qué lugar y llegué al mismo lugar que usé esta mañana, que es la avenida Lugones, y tampoco la encontré como esta mañana. Así, bueno, aquí estamos. Gracias a Dios, que Dios les bendiga. Mañana domingo voy a salir 2 horas antes, a ver si de alguna manera logramos ejercitar. Muy bien. Estamos participando de una semana, hemos llamado la Semana de Reavivamiento, y esta mañana leímos el primer versículo. El versículo es, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hicimos un intento de hacer una definición sencilla. Dijimos que reavivamiento tiene 3 partes. ¿Se acuerdan cuáles eran las 3 partes? El primero era así, el siguiente era así y el otro era así. ¿Cuáles eran las 3 partes del reavivamiento? Número 1, despertar. ¿Nunca le tocó estar leyendo un libro a la tardecita en una pieza? Usted está en su pieza leyendo el libro, se va oscureciendo y usted no se da cuenta. Y sigue leyendo, hasta que viene alguien de afuera, que esa persona no está en la misma penumbra que usted, está en un lugar muy claro, entra a la habitación y para colmo, cuando viene de lo claro a lo oscuro, le parece más oscuro lo oscuro, y cuando usted sale a lo claro, le parece más claro el claro. Y llega y dice, ¿cómo estás leyendo así? Y le prende la luz, y en este momento usted se da cuenta y dice, pero ¿cómo es que estaba logrando leer con tan poca luz? Despertar, porque si seguimos así no llegamos. La segunda parte de la definición es renovación, renovar decisiones, eso vamos a hacer durante esta semana, y la tercera, volver al propósito de Dios. Y dijimos, nada de esto sucede a menos que el ser humano autorice a Dios. ¿Queda feo decirlo así? Claro que queda.
el hombre autorizar a Dios, pero Dios le dio la libertad de tomar la decisión. Entonces el hombre autoriza a Dios. Así que primero es querer y luego el buscar. ¿Alguien se acuerda de qué manera vamos a buscar ese avivamiento durante toda esta semana? Hablamos de 4 métodos. Número 1, la oración. Número 2, lectura de la palabra de Dios. Lectura, estudio de la palabra de Dios. Número 3, ayuno. Mañana de noche, el primer grupo de ayuno empezará su ayuno hasta el lunes en la noche. Las horas, las que usted determine, el sistema, el que usted determine. Usted puede determinar cuántas horas va a ser de ayuno, cuál es el sistema que va a usar, si el ayuno completo, el parcial o el de frutas y verduras, eso lo hace usted. Y el último, obediencia. Y para esta noche vamos a estudiar una persona a quien Dios cambió. Yo les conté esta mañana que yo nací en Argentina y a los 3 meses fui a Uruguay. Así que estuve ahí hasta los 14 años. Así que yo estudié toda la historia del Río de la Plata desde el punto de vista del uruguayo y después vine acá y hice casi toda la secundaria y estudié la historia del Río de la Plata de acuerdo a Argentina, con la visión argentina. Un detalle, no coinciden. ¿Quieren que les diga quién era José Gervasio Artigas de acuerdo a los uruguayos y después de acuerdo a los argentinos? No se van a ofender, no hay ningún problema. El José Gervasio Artigas de acuerdo a los uruguayos, un oriental de muy buenas, de altos ideales, una persona servicial, inteligente, bla, bla, bla. El uruguayo, estamos hablando del punto de vista argentino, primero. De altos ideales, etcétera, etcétera, y que cuando se establece el gobierno federal, como no está de acuerdo con sus altos ideales, entonces se retira ofendido al Paraguay. Porque no le dan ningún cargo, se retira ofendido al Paraguay. ¿Quieren el punto de vista del uruguayo? El punto de vista uruguayo dice: un hombre de altos ideales, hermosas aspiraciones, y entonces cuando en el gobierno central en Buenos Aires no le dan un cargo para desarrollar sus actividades, siendo que esas no coincidían con sus ideales, se retira con la frente en alto al Paraguay. Es la misma retirada al Paraguay, solo que uno dice que uno y otro. ¿Quieren el cruce de los Andes de acuerdo a los argentinos y de acuerdo a los uruguayos? Bueno, ¿cómo se lo pinta a San Martín cruzando los Andes? ¿Cuál es la estampa típica de San Martín cruzando los Andes? Arriba de un caballo que generalmente está solamente apoyado con las patas traseras y las patas delanteras están en una actitud briosa, ¿no? Están así como arañando el aire y entonces el general San Martín está plantado arriba del lomo del caballo y con una espada le señala al ejército para que cruce los Andes. Es esa más o menos la visión argentina de San Martín cruzando los Andes. Es cierto que hay un movimiento de reinterpretación histórica en Argentina que ha dado un nuevo significado a algunos de estos hechos históricos. Esa es la imagen argentina de cruzando los Andes. ¿Quieren la versión de José Enrique Rodó, historiador uruguayo? El mismo cruce de los Andes. Pero entonces dice que hacía tanto frío la noche anterior que entonces San Martín, ¿les queda claro? Calentó la máquina y entonces entró en una especie de adormecimiento, lo pusieron arriba del lomo de una mula y al otro día se dio cuenta que había cruzado los Andes. Yo sé que esa versión uruguaya es un poquitito ofensiva, pero están las dos y parece que históricamente es más posible que haya pasado la versión uruguaya y no la argentina. ¿Por qué no coinciden? Porque al hombre le cuesta muchísimo ser imparcial. Cuando quiere contar la historia de una persona a quien quiere idolatrar, le busca todas las cosas buenas. Y cuando quiere contar la historia de alguien a quien quiere, al contrario, le encuentra todos los errores. La Biblia, no.
Fíjense ustedes la característica de la Biblia. La Biblia habla, por ejemplo, de Moisés, que es capaz de presentarse delante de Faraón, ruega por el pueblo, hace actividades tremendas de un gran estadista y después incluso golpea una roca cuando Dios le dice que tiene que hablarle a la roca en vez de pegarle. Noé es capaz de construir un barco arriba de una montaña, un barco arriba de una montaña donde nunca llovió, una fe increíble, y después tuvo problemas morales con sus hijos. La Biblia cuenta de una persona como por ejemplo Salomón, que hizo aquel hermosísimo juicio, ¿se acuerdan? Aquel juicio de las dos madres que pretenden ser madres de la criatura. Ese juicio se hizo famoso a tal punto que hoy en día hay una expresión hasta en nuestro idioma, que cuando una persona necesita hacer un juicio equilibrado, inteligente, se habla de un juicio salomónico. Y tan sabio ha sido en hacer ese juicio y demás, tuvo fama de ser el hombre más sabio de la tierra, y sin embargo murió lleno de esposas y concubinas, etc. Y murió muy, muy mal. David fue capaz de vencer a Sansón, y sin embargo le echó el ojo a la mujer del vecino. ¿Se dan cuenta? La Biblia no es como la historia de Gerard San Martín o de Artigas, que lo que hay que ensalzar se ensalza y lo que hay que criticar se critica. Acá es virtudes y defectos por igual. Por ejemplo, la Biblia habla de Jacob, que venció a un ángel, pero engañó a su hermano. La Biblia habla de Samuel, que fue capaz de transmitir un mensaje de Dios a Elí, y sin embargo, él cometió el mismo error después. El mismo error. La Biblia habla, por ejemplo, de Sansón, que fue capaz de liberar al pueblo de Israel y después cayó en las redes de una mujer. La Biblia habla de Pedro, que camina sobre el agua y un día jura diciendo que no conoce a su maestro, aunque 2 horas y 15 antes había estado cenando con él. Esta es la Biblia. La Biblia es imparcial. Presenta éxitos y fracasos de una misma persona. Y eso es una gran virtud. Y para esta noche vamos a estudiar la historia de una persona que fue mentiroso, adúltero, falto de fe y que llegó a ser una persona bien diferente. Y el nombre era Abraham. Vamos a abrir en Génesis capítulo 12 de la palabra de Dios y vamos a leer el primer versículo. Génesis capítulo 12, versículo 1, 2 y 3. Acá aparecen 3 versículos en el capítulo 12, versículo 1, 2 y 3. Y los 3 versículos tienen cada uno una promesa y tienen una característica. Están en un orden lógico. O sea, primero tiene que ser la promesa 1. Si se da la promesa 1, entonces viene la número 2. Si se da la 2, viene el número 3. No puede suceder la promesa 3 si no sucedió la 2. No puede suceder la 2 si no sucedió la 1. ¿Cuáles son las 3 promesas que aparecen aquí en Génesis capítulo 12? Versículo 1 dice así. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Lo primero que Dios le ofrece a Abraham es tierra. Hoy en día nos resulta raro porque muchos de nosotros no tenemos tierra. Puede ser que tengamos tierra como para nuestra casa, pero tierra, cuando habla de tierra, habla de extensiones grandes. ¿Por qué no tenemos tierra? Porque muchos de nosotros no necesitamos tierra. Pero en aquel entonces el 95% de las personas, grábense esto, 95% de las personas eran ganaderos o agricultores. Tanto para ganadero como para agricultor se necesita tierra. No hay otra vuelta. Tierra. Y en aquel entonces la persona que se casaba tenía que tener independencia, así que tenía que tener tierra para desarrollar su propio emprendimiento. 95% de las personas eran ganaderos o agricultores. Así que lo primero que Dios le ofrece tierra. Segundo versículo, ¿qué es lo que Dios le ofrece? Capítulo 12, versículo 2, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Este versículo dice que Dios le ofrece familia, descendientes, una familia grande, de tierra, una gran nación, muchas familias. O sea, primero tenía que tener tierra para desarrollar su familia y después una familia. ¿Y por qué era importante tener familia? Porque el que no tenía familia
no tenía seguro de vida, no tenía jubilación, AFJP o como se lo llame. No existía ninguna posibilidad. La persona tenía 3, 4 hijos, y si tenía 3 hijos y llegaba a la edad en que ya no podía estar al frente de todo su negocio, entonces dividía las tierras en 4 partes y el hijo mayor llevaba 2 partes, tierras y ganado. ¿Y por qué? Porque el mayor tenía que hacerse cargo de 2 cosas que los otros hijos no. Número 1, todos los sacrificios de la familia. Por eso necesitaba el doble de ganado. Segundo, era el sacerdote de la familia y segundo, cuidaba a sus padres hasta la muerte. Así que tenía que tener más bienes. Entonces el mayor, eran 3 hijos, el mayor recibía la mitad y los otros cada uno 25%. Y cuidaban a su padre hasta la muerte. Ninguno mandaba a su padre a un hogar de ancianos, cosas por el estilo, no, los cuidaban hasta su muerte. Entonces tenía que tener. Y Dios le promete primero tierra, después descendencia. Vamos a hacer una prueba. ¿Cómo se le dice en Argentina al hombre que se le muere la esposa? ¿Cómo? Ajá, igual que Uruguay, viudo. ¿Cómo se le dice a la mujer que perdió a su esposo? Viuda. Además de feliz, ¿cómo se le dice? Viuda. Así que cuando pierde al hombre se le dice viuda, cuando el hombre pierde a la mujer se le dice viudo. Igual que Uruguay. ¿Cómo se le dice al hijo que pierde sus padres? Huérfano. Ajá. Igual que Uruguay. ¿Cómo se le dice al padre que pierde su hijo? Me acuerdo que había una propaganda unos años atrás que decía, no tiene nombre. No existe. Usted puede forzar la idea, puede forzar la palabra y puede decir, él es puede decir, es huérfano de padre, de hijo, huérfano de hijo. Usted puede forzar la palabra porque orfandad es falta de. Puede forzar, pero nadie lo usa. ¿Y por qué es así? Porque la ley natural es que los padres son sepultados por los hijos y no los hijos por los padres. De hecho, me toca por mi trabajo estar en muchos sepelios y generalmente voy a un sepelio de una persona de 99 años y entonces estamos conversando y la conversación lógica de cualquier momento así de sepelio o velatorio, no sé cómo se llama acá, la primera pregunta que se hace es ¿de qué murió? Entonces uno pregunta, ¿de qué murió? Pastor, tenía 99 años. Sí. ¿Y de qué murió? Pastor, tenía 99 años. Y específicamente, hermano, ¿de qué murió? Pastor, al último creo que le falló el corazón, pero tenía 99 años. Pero cuando yo voy a un sepelio de una nenita de 5 o 6 años, y le digo, ¿de qué murió? Nadie me dice, pastor, tenía 5 años. Es más difícil. Piense usted en Abraham. Abraham tenía que tener descendencia porque era un multimillonario, tenía de todo y no tenía hijo. Primer promesa, Dios le dijo, primero que te voy a dar tierra. Segundo, te voy a dar descendencia. Primero tierra, después descendencia. Y todos tenían que tener descendientes, porque el que no tenía descendientes no tenía quien lo cuide cuando viejo. Así que tenía que tener descendientes. Y después de eso, noten ustedes el versículo 3. ¿Cuál es la tercera promesa? Son 3 promesas que Dios le da. Primero le dice, te voy a dar tierra, después dice, te voy a dar descendencia, y tercero dice, te voy a dar, y viene la tercera. Versículo 3 del capítulo 12. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bendeciré al que te bendice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿De qué manera usted, que es parte de todas las familias de la tierra, usted ha sido bendecida en un descendiente de Abraham? ¿De qué manera? Cristo que murió por ti, que murió por mí, era un descendiente de Abraham. Así que este versículo está diciendo, primero,
Dios le prometió tierra, segundo le prometió descendientes y tercero le dijo, entre los descendientes van a ser Jesús el Mesías. 3. ¿Podía tener al Mesías entre sus descendientes si primero no tenía descendientes? No. ¿Podía tener descendientes si primero no formaba una familia? No. Así que están las 3 promesas en un orden lógico. Primero tierra, después descendencia y después su Mesías. Pregunta básica de esta noche. ¿Abraham creyó en la promesa que Dios le dio? La promesa era tierra, descendencia y Mesías. ¿Creyó, sí o no? ¿Cuántos creen que Abraham creyó en la promesa? Claro que creyó. Pero durante el transcurso de este tema yo voy a distinguir entre 2 palabras que a veces se las considera sinónimos de fe. Abraham creyó, pero no confió. Y enseguida vamos a ir a demostrarlo. Muchas personas creen que creer y confiar es lo mismo. No. Satanás cree en Dios. Satanás es creyente, pero no confía en Dios. Abraham creyó. ¿Cómo sabemos que Abraham creyó? El propio apóstol Pablo, muchos años después, en Hebreos capítulo 11, hace una frase que yo la voy a empezar, ustedes la van a terminar. Y creyó en la promesa y salió sin saber a dónde iba. Lo pueden analizar en Hebreos capítulo 11. Dice que Abraham creyó en la promesa y salió sin saber a dónde iba. Vamos a repasar. Dios le dice, primero te voy a dar tierra, después te voy a dar descendientes, y entre los descendientes vas a tener al Mesías. Tierra, descendientes, Mesías. Y Abraham creyó y salió para buscar la tierra, porque Abraham creyó, pero creyó y no confió. La iglesia está llena de creyentes y Dios quiere confiados. ¿Cuál es la diferencia entre creyente y confiado? El creyente acepta todo lo posible, el confiado acepta hasta lo imposible. El creyente acepta todo lo que tiene explicación, el confiado acepta hasta lo que no tiene explicación. El creyente cree y acepta todo lo que es factible. El confiado acepta hasta lo que no es factible. ¿Por qué digo yo que Abraham creyó y no confió? En el mismo capítulo 12, en el versículo 10, capítulo 12, versículo 10, noten la historia. Capítulo 12, 10, y hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allí, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba por entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí que ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Yo creo que él se había enterado antes de que era hermosa. Y cuando vean los egipcios te dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya, y viva en mi alma por causa de ti. Era creyente, pero no confiado. Cuando vio el primer peligro, le dice a la esposa, mentí, decí que sos mi hermana. Porque él era creyente. Salió incluso a buscar la tierra, pero no confiaba en Dios. Creyente, pero no confiado. Así que, como Dios ve que es creyente y no confiado, y a Dios le encanta cambiar los corazones duros, es su especialidad, entonces Dios empezó a trabajar en el corazón de Abraham. Vamos a buscar en el capítulo 15, en el capítulo 15 de Génesis, y vamos a encontrar allí el resto de la historia. Cuando Abraham recibe la tierra, ¿cuáles eran las 3 promesas que Dios le dio? Tierra, descendencia. Muchas gracias. Usted interpretó mi necesidad. Muchas gracias. Entonces, Dios le dijo, tierra, descendencia, Mesías. Cuando recibe la tierra, el creyente Abraham le dice, Señor, ya tengo la tierra. ¿Qué te parece si ahora vamos por el descendiente? Y Abraham hace una propuesta que está ahí en el capítulo 15, versículo 3. Leamos el capítulo 15, versículo 3.
¿Qué le propone a Abraham? Capítulo 15:3. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. El creyente Abraham le propone a Abraham un descendiente. ¿Qué método legal propone a Dios? El método de la adopción. Hoy en día yo calculo que el 100% de los países tienen leyes de adopción. Nuestro país, después de un proceso que creo que dura 2 años en total, una persona puede ser el padre adoptivo o puede adoptar a un hijo, a tal punto que incluso lo puede inscribir con su nombre y su apellido, etcétera, etcétera. Ustedes conocen, ¿no es cierto?, la adopción. La propuesta que Abraham hace a Dios era una propuesta correcta. El creyente Abraham hace una propuesta que es lógica, porque el creyente acepta todo lo que es lógico, todo lo que es posible. ¿Cuál es la propuesta? Abraham dice: Señor, ya me diste tierra, ahora me falta un descendiente. Como no tengo uno nacido en mi propia casa, ¿qué te parece si adoptamos a Eliezer y pasa a ser mi hijo? ¿La propuesta era correcta? Sí. ¿Era algo ilegal? No. La propuesta fue: vamos a adoptar a un hijo. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Versículo 4. Capítulo 15:4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te dará. Y el creyente Abraham escuchó: va a ser un hijo tuyo. Ah, ¿tiene que ser un hijo mío? Fue y adulteró con su sierva y tuvo un hijo. Creyente. Vamos a explicar algunas cosas para que algunos entiendan y otros no entiendan. Yo sé que hay menores, así que veo pocos menores, pero voy a explicar algo para que algunos entiendan y otros no entiendan. ¿Cómo hacemos los padres modernos cuando el hijo pregunta cómo es que yo vine al mundo? ¿Cómo hacen acá en Buenos Aires para explicarle esa parte? ¿Explican todavía con la cigüeña famosa esa? Hay lugares donde nadie conoce la cigüeña y igual está la tradición de la cigüeña. No vuela una sola cigüeña en todo el año y siguen apareciendo los chicos. ¿Saben cuál es la versión uruguaya, no es cierto? La versión uruguaya dice: bueno, yo fui al mercado y compré un repollo. Y cuando estoy cortando a la mitad el repollo para hacer la ensalada, en el medio estaba justo vos. Por eso los niños uruguayos no nos gusta el repollo. Nada de repollo. ¿Cómo hace el padre moderno? La madre lo llama y le dice: tu hijo tiene una pregunta para hacerte. ¿Vieron que cuando viene con el 10 de la escuela, nuestro hijo se sacó un 10? Y cuando... ¿Vieron ustedes cómo se conjugan las cosas, no? Nuestro hijo sacó un 10. Y cuando hay un problema, tu hijo... dice: tu hijo tiene una pregunta importante. Y entonces el hombre, allá desde el trabajo... bien posmoderno, dice: bueno, ¿y cuál es la pregunta que me quiere hacer? ¿Cómo es que viniste al mundo? No te preocupes, yo se la respondo apenas llego a casa. Así que el chico está esperando al padre, el padre llega y el hijo le dice: ¿es cierto que vos me vas a dar la respuesta de cómo venimos al mundo los chicos? Sí, no te preocupes, pero primero vamos a hacer un paseo. Y agarran 9 de julio hasta Constitución, ¿no es cierto? Y vuelven y el hijo estaba asombrado, no sabe qué es lo que pasó. Hizo una pregunta y lo sacan a pasear. Y cuando llega de vuelta acá, recorre todas las vueltas de Palermo 3 o 4 veces, ¿no? Los bosques de Palermo, etcétera. Y el hijo dice: pero qué bárbaro, hice una pregunta y me sacan a pasear. Y al último, después de 20 kilómetros de haber viajado juntos, al último el padre, muy seguro, lo toma del hombro al hijo y le dice: bueno, mamá, papá, papá, mamá, mamá, papá, papá, mamá. Y un día entonces papá puso una semillita y creciste y aquí estás vos. Acuérdense una cosa, en esa época el 95% de las personas eran ganaderos o agricultores. A ver si entienden esta frase porque no la puedo explicar por algunos menores. No metían 2 semillitas para que se encuentren dentro para que salga el trigo. Hermano, metían solo una. En un pueblo machista como el que era, en muchos pueblos la idea era la siguiente: el hombre fabrica y pone la semilla
y la mujer solamente le da el tamaño. Esta parte la voy a explicar cortito para que el que quiera entender, entiende. Físicamente corresponde para pensar en eso, porque así como tenía que meter una semilla dentro de la tierra y esperar que salga, la idea era que el hombre colocaba la semilla, la forma física del hombre y de la mujer coopera con esa interpretación. ¿Me entienden, hermanos? Así que en muchos casos, la idea de muchos pueblos era que el hombre fabricaba la semilla, el hombre la colocaba y la mujer solamente le daba el tamaño. Cuando en un matrimonio no había hijos, ¿quién era la culpable? Le preguntaban, ¿pero vos no pusiste la semilla? Sí, yo puse, pero la tierra es mala. Sí, la tierra es de mala calidad. Agréguele que usted era dueño de la vida y obra de las siervas y esclavas de su casa. No estoy hablando de acuerdo con lo que Dios dice, estoy de acuerdo con las costumbres de la época. El hombre era dueño de la vida de sus esclavas. Ahora fíjense ustedes, el creyente Abraham le dice, Señor, ya me diste tierra, ahora me tenés que dar descendencia. Como yo no tengo descendientes, ¿qué te parece si usamos el sistema legal de adoptar a una criatura? ¿Qué te parece? O el sistema legal. Y Dios dice, no, adoptar no, va a ser un hijo tuyo. ¡Ah, tiene que ser mío! Fue y puso la semilla en otra tierra y tuvo un hijo. ¿Quién le va a discutir que no era su semilla? Creyente. El creyente Abraham mintió diciendo que su esposa no era su esposa. Quiso adoptar un hijo. Y ahora adultera con una criada para tener un hijo. Es cierto que en la época no era pecado, era totalmente normal. Porque el único problema era que le sea la semilla del dueño. El resto no importaba. Es cierto que legalmente era así. Pero también hoy en Argentina tenemos cosas que legalmente son correctas y en la palabra de Dios siguen llamándose pecado. ¿Sí o no, hermanos? Sí. Y en el 2010 se agregó una ley aquí en Argentina que permite hacer lo que la Biblia dice que es pecado. El que quiere entender, entienda. ¿Me entienden, hermanos? ¿Cuál es el criterio para saber si una cosa es pecado o no? ¿Que sea la costumbre del lugar o que esté o no en la Biblia como pecado? El criterio es la Biblia, no es las costumbres del lugar. Una cosa puede ser correcta de acuerdo a las costumbres y ser equivocada delante de Dios. ¿Entendemos lo que estoy diciendo? Así que el creyente Abraham miente diciendo que su esposa no es su esposa, quiere adoptar un hijo y cuando Dios le dije va a ser un hijo tuyo, va y ¿saben qué hace? Tiene un hijo de él y nadie se lo puede discutir porque es el creyente Abraham. Capítulo 17. Dios sigue con ese proceso. En el capítulo 17, Dios le cambia el nombre a Abraham. Yo sé que esta historia que yo les voy a contar, yo ya la conté en varios lugares y ustedes la pueden conocer, pero me permito contarla de vuelta. Dios le cambia los nombres a Abraham. ¿Qué nombre le pone Dios a Abraham? Le pone el nombre Padre de multitudes. Si yo me presentara y le dijera, encantado, Padre de multitudes, ¿cuál sería su primera pregunta? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cuántos hijos tiene? Porque el nombre significaba Padre de multitudes. Para la mayoría esto no tiene mucho significado, pero hay hasta libros escritos con el significado de los nombres. En mi caso esto es muy, muy sensible, porque mi nombre tiene un significado. Resulta que cuando mi madre me estaba esperando a mí, 3 meses de gestación, mi madre tuvo rubiola. Y las personas con algunos años saben que la rubiola, en el caso de una gestación, es fatal. La persona con una rubiola entre los 3 y los 6 meses puede determinar que el niño salga enfermo mental, que salga sin pies, sin manos, una serie de otras cosas. Así que mi madre tuvo rubiola, sanó y fue a ver a un médico. Y el médico le dijo, y hay que hacer el aborto. Segundo médico consultó una segunda opinión médica y le dijo,
tiene que abortar. Y fue a un tercer médico, y el tercer médico era adventista. Y la atendió, y le hizo el examen, y le dijo, señora, usted tiene que hacer el aborto. Pero, y estaba así, estaba el escritorio, mi madre enfrente, y el doctor de este lado. El doctor se levanta, rodea la mesa, y se sienta al lado de mi madre. Y dice, ahora le voy a hablar como hermano en la fe. De acuerdo a lo que yo conozco, de acuerdo a los estudios que yo he hecho, usted tiene que ir y hacer el aborto. Pero vaya con su esposo, pasen la noche orando y después decidan qué es lo que van a hacer. Y volvimos. Y yo iba diciendo, ojalá que pasen toda la noche orando. Mi madre no soportó estar toda la noche orando, pero mi padre sí oró toda la noche. Y al día siguiente tomaron la decisión de seguir adelante con el embarazo. En aquella época usted se enteraba qué sexo tenía su hijo solo cuando nacía. La gente compraba ropa verdecita, marroncita, pero la celeste y rosada se le compraba después. ¿Cuántos conocen, se acuerdan de esa época que usted se enteraba que los hijos recién que nacían? No tenga vergüenza, no voy a decir nada, que son los más viejos de la iglesia. Y cuando usted iba a hablar con una señora que estaba embarazada, y usted le decía, ¿qué está esperando, nena o varón? Hoy te dicen, de acuerdo a la ecografía es varón. Y ya lo saben meses antes. Nosotros lo sabíamos en el instante en que nacía, nada más. Y el médico siempre se largaba una profecía que fracasaba en el 50% de los casos. Y en el otro 50% acertaba. Y entonces, la gran ilusión de las madres de aquella época, usted le decía, ¿va a ser nena o varón? ¿Usted está esperando nena o varón? ¿Sabe cuál era la respuesta? Con tal de que venga sanito, pastor. Pastor, con tal de que venga sanito, no importa si es nena o varón. Y se esperaba el nacimiento para saber si era nena o varón. Hasta hoy en día, toda dama que va a tener familia tiene la gran duda. ¿Será sanito? ¿Es verdad? Será sanito. Hoy en día usted tiene una información con anticipación de cómo va a ser. Y el médico mismo va viendo si el desarrollo es correcto. En aquel entonces no. Imagínense mi madre. A los 3 meses decidió no interrumpir el embarazo, a pesar de que podía salir muy anormal. Y no sabía si era nena o varón, y no sabía cómo iban a hacer. Así que cuando saqué la cabeza, mi madre le dice al médico, ¿cuántos ojos tiene? 2. Tiene unos agujeritos debajo de los 2 ojos, ahí más o menos en el medio. Tiene nariz, señora, tiene nariz. ¿Cuántas orejas? 2. Y fue siguiendo. Y después, vieron que el médico lo toma del talón al niño y le da un golpe en la espalda para que haga la primera inspiración. Así que me tomaron de los talones, me alzaron, y entonces mi madre me conoció al revés, pata para arriba, al derecho y al revés. Imagínense, mi madre había seguido por fe ese embarazo y yo había nacido. Entonces buscó un nombre en ruso que significa regalo de Dios. Así que cuando yo saludo digo encantado, regalo de Dios, Samosluk. Yo no me puedo olvidar de lo que eso significa. Regalo de Dios, Samosluk. Imagínense a Abraham. De paso, cualquier alteración de la normalidad que vean en mí tiene una explicación. Y bueno, está todo explicado, ¿no es cierto? Está todo explicado. Agarré por la avenida incorrecta hoy. Estoy encontrando mucho más explicaciones de lo que... Ahora imagínense a Abraham. Abraham venía, venga, así lo saludo, encantado, padre de multitudes. ¿Cuál sería su primera pregunta? ¿Cuántos hijos tienes? Así que yo vengo y digo, encantado, padre de multitudes. ¿Cuántos hijos tienes? Ninguno, por ahora. Y el mismo Abraham que mintió diciendo que su esposa no era su esposa cuando los egipcios tenía peligro de perder la vida con los egipcios, el mismo que intentó adoptar un hijo, el mismo que decidió adulterar y tener un hijo con su criada, ahora saludaba a las personas y decía, encantado, padre de multitudes. Ajá, ¿cuántos hijos tiene?
Ninguno por ahora. Amén. Y ahí Dios se siguió transformando el corazón de Abraham. Esa transformación de la que estamos hablando, de creyente a confiado, la quiere hacer en tu corazón y el mío. De corazón de creyente a confiado. Sigue la historia. Además de cambiarle el nombre, en el capítulo 18 cuenta las Sagradas Escrituras que Abraham se encuentra con 3 personas que van caminando en el desierto, y como Abraham era muy hospitalario, los invita a comer en la casa. Capítulo 18, en el capítulo 18, en el versículo 10, aparece, dice que estos 3 ángeles se hospedan en la casa de Abraham. Y Abraham les dice, no van a continuar el viaje sin que primero coman. Van a comer, van a descansar y después van a continuar su viaje. Y Abraham les hace preparar una gran comida. Y están en la tienda, que sería el equivalente a la sala de la casa, y están hablando. Las mujeres no participaban directamente de una conversación a menos que se le autorizase. Esos eran tiempos gloriosos, ¿no es cierto? Que la mujer hablaba solo si el hombre le autorizaba. No, tranquilas hermanas, que no se preocupen, que es un chiste nomás, ¿eh? No se preocupen. Me estoy aprovechando que mi esposa no está. Así que Abraham estaba hablando con los tres hombres. ¿Y dónde estaba Sara, hermanos? Detrás de la cortina. ¿Cómo estaba Sara? Curiosa, curiosa como todas las personas que quieren saber algo. Estaba detrás de la cortina ahí escuchando. Y detrás de la cortina escuchó lo siguiente. Capítulo 18, versículo 10. Y dice, y de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. Y el tiempo de la vida siguen siendo 9 meses. De 38 a 42 semanas es lo normal para un embarazo. Y dice, y devolveré de acuerdo al tiempo de la vida, y he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. ¿Se acuerdan ustedes qué es lo que le dijo Dios cuando Abraham intentó adoptar un hijo? Le dijo, Señor, ya tengo tierra, ahora necesito una descendencia. ¿Qué te parece si adoptamos un hijo? Y Dios le dice, adoptar no, va a ser un hijo tuyo. ¿Y ahora qué le dice? No le dice va a ser un hijo tuyo. Le dijo, Sara va a tener un hijo. Permíteme que explique. ¿Se acuerdan que cuando Abraham escuchó va a ser un hijo tuyo? Dijo, si tiene que ser un hijo mío. Fue, adulteró con una sierva y tuvo el hijo. Y era hijo suyo, porque lo tuvo con una sierva. Pregunto, ¿hubiera aceptado que otro coloque la semilla en Sara? El creyente Abraham mintió diciendo que su esposa no era su esposa. Quiso adoptar un hijo, adulteró y tuvo un hijo. Ahora saludaba a las personas y le decía, encantado, padre de multitud. ¿Cuántos hijos tiene? Ninguno por ahora. ¿Y sabe qué? La que va a tener el hijo es la vieja esa. La misma Biblia dice, ¿qué es lo que pasaba con esa vieja? Y uso la palabra vieja porque la propia Sara, cuando amamanta a Isaac, dice, se reía y decía, ¿quién iba a imaginar que esta vieja iba a dar de mamar a un hijo? Lo dice la propia Biblia. La propia Biblia dice que Sara decía, ¿quién iba a imaginar que esta vieja? Vean el capítulo 18, versículo 11. ¿Por qué era una cuestión de fe máxima? Porque Abraham y Sara, dice el capítulo 18, versículo 11, eran viejos de edad avanzada y a Sara le había ya cesado la costumbre de las mujeres. El cuerpo humano de la mujer es maravilloso. Si usted hace un tajo arriba del ovario izquierdo y del ovario derecho y busca con un microscopio, usted se va a dar cuenta, lo hace en una chica de 13, 14 años, usted se va a dar cuenta que todos los óvulos que están en un proceso de maduración, usted los puede ver y puede contarlos, 563. Entonces el cuerpo humano hace así, va madurando los óvulos, y cuando madura un óvulo del lado izquierdo, el óvulo sale y queda en una esquinita del cuerpo de la mujer, un tiempo, y si en ese tiempo no recibe la visita en un espermatozoide, el cuerpo de la mujer lo echa con sangre de su organismo, y eso se llama menstruación. Matemáticamente va así.
Un óvulo del lado izquierdo, otro del derecho, izquierdo, derecho, hasta el último. Y cuando el último del izquierdo y el último del derecho fueron echados del organismo con sangre, que se llama menstruación, se produce un cimbronazo químico en la mujer, que se llama que la mujer entró en la etapa de la menopausia, o sea que es menopáutica. Científicamente, ninguna mujer menopáutica puede tener un hijo. Ninguna posibilidad. Y ahora, el mismo que mintió diciendo que su esposa no era su esposa, que quiso adoptar un hijo, que adulteró para tener un hijo, ahora saludaba a las personas y decía, encantado, me llamo padre de multitud. Ah, ¿cuántos hijos tiene? Ninguno por ahora. Y la que va a tener un hijo es aquella vieja que ya no puede tener hijo. Y Abraham pasó de creyente a confiado. Aceptó que Dios podía hacer lo imposible. ¿Por qué? Porque el creyente es el que acepta todo lo posible. Y el confiado es el que acepta hasta lo que no tiene explicación. Imagínense, y Sara tiene un hijo, milagro del Señor, tiene un hijo, y este hijo crece. Y viene el último momento, la última prueba que aparece en la palabra de Dios relatada de cómo Abraham creció en esa fe, de creyente a confiado. Lo que yo les voy a contar no está solo en la Biblia. Hay dos partes del Espíritu Profecía que lo cuentan, así que yo leí las dos partes del Espíritu Profecía más la Biblia, y de las tres historias les voy a hacer solamente una. Abraham, cuando juntó los siervos para luchar contra los 5 reyes de la llanura, Abraham juntó los siervos para luchar contra los 5 reyes, juntó 318 siervos adultos. Si cada uno de los 318 siervos tenía solo una esposa, 318 más 318, 636. 36. Si cada uno de esos 318 matrimonios tenía solo un hijo, estamos hablando de casi 1000 personas. 648 personas. Se calcula que con Abraham viajaban entre 1000 y 1200 personas. 1000 y 1200 personas. Abraham, más o menos a las 9:30 de la noche, después de cenar, de atender todas sus cuestiones, se decidieron ir a dormir, toda su familia se durmió, y Abraham se retira a unos 850 metros del campamento. Y de a poco va viendo cómo las luces del campamento se van apagando. Y Abraham empieza a orar aquella noche, y ora toda la noche. A la medianoche, Dios se aparece y le dice, Abraham, quiero pedirte algo muy especial. Quiero pedirte que vayas a ofrecer en sacrificio a tu hijo Isaac. Ustedes conocen los detalles. Abraham tenía 120 años y estaba en la medianoche sin dormir. Siguió orando unas 4 horas y cuarto, 4 horas y 20 como máximo. Se levantó de sus rodillas y decidió ir al campamento. Y no dejó para dentro de 2 semanas, 3 semanas, sino que ese mismo día decidió que iba a viajar. Entró en la tienda de su esposa. Su esposa estaba durmiendo arriba de un montón de cueros de animales y arriba del cuero de animales le colocaban un lienzo a la manera de la forma que nosotros usamos la sábana de abajo, le decimos, se le dice sábana de abajo. Ahí estaba Sara tendida, durmiendo, así que Abraham se acerca, se arrodilla al lado de Sara y con las manos va a tomar el rostro de Sara para explicarle a Sara que va a ir a matar a su hijo. Y cuando está a pocos centímetros del rostro piensa, ¿y si esta mujer empieza a gritar y llorar pidiendo que no mate al hijo? ¿Lo voy a poder soportar? Así que despacito decide no decirle nada, se retira sin tocar su rostro, despacito sale de la tienda y entra en la tienda de su hijo, porque padres e hijos no dormían en la misma tienda. Así que va a la tienda de su hijo, lo despierta a Isaac, le dice, acompáñame para un sacrificio. Sara nunca se enteró que él había ido a matar a su hijo. Lo despierta a Isaac y le dice, tenés que acompañarme a hacer un sacrificio. La sorpresa de Isaac no era que le pidiese que lo acompañe al sacrificio, porque muchas veces Isaac lo había hecho. El tema era que cuando planeaban hacer un sacrificio, lo planeaban con anticipación,
dentro de una semana, dentro de 5 días, dentro de 4, dentro de 3, mañana, ese día estaba todo preparado. Ahora, a las 4:30, 5 menos cuarto de la mañana, le sacude el hombro y le dice, tenés que acompañarme a un sacrificio. Isaac se levanta, se empieza a vestir, mientras Abraham va, consigue los 2 ciervos, el burrito, la leña, lo buscan a Isaac, Isaac se les une, avanzan, suben toda la montaña, y cuando llegan arriba de la montaña, en el valle se ve las tiendas de Abraham. Estaba amaneciendo, saliendo el sol. Abraham tenía 120 años y una noche sin dormir. Caminan todo el día bajo el sol. Cuando llegan a la noche, después de la cena, deciden descansar, queda un fuego prendido, están los 2 siervos, el hijo, Isaac y Abraham se acuesta. Y cuando Abraham nota que su hijo y sus siervos están dormidos, se levanta y pasa la segunda noche sin dormir. Abraham tenía 120 años, 2 noches sin dormir y tenía 24 horas de agonía en su corazón sobre lo que iba a pasar. Y cuando está en la segunda noche, Satanás le dice a Abraham, después lo pueden ver en el Espíritu de Profecía, dice, yo soy Dios. Satanás le dice, la Biblia no explica cómo Abraham lo identificó, pero clarito, Satanás le dice, soy Dios. ¿Te acordás que te prometí tierra? ¿Te acordás que mentiste a los egipcios? ¿Te acordás que te prometí descendencia? ¿Te acordás que adulteraste? ¿Sabes cuánto me costó darte este hijo? Te prometí tierra, descendencia y Mesías. Y ahora que lo tenés, puede ser que Isaac sea el Mesías o que sea el futuro padre del Mesías. ¿Lo vas a matar? ¿Qué dije? ¿Qué te dije? No matarás, porque la Marjoy dice que la ley antes de estar escrita en el Sinaí había sido dicha por Dios a Adán y Eva y así sucesivamente. ¿Quién te parece que quiere que no exista este Isaac? ¿Satanás? Te prometí tierra, después descendencia y después Mesías. Y ahora que tenés la tierra, la descendencia y que tenés el posible Mesías, o por lo menos el padre del Mesías, resulta que lo vas a matar, en contra de lo que yo dije. Hermano, ¿qué era lógicamente más coherente? ¿Lo que decía Satanás o lo que decía Dios? Era más coherente lo que decía Satanás que lo que decía Dios. Pero el creyente no es el que cree todo lo que tiene lógica. El creyente cree hasta lo que no tiene lógica. Creyente y confiado. Y Abraham siguió adelante. Llegaron hasta el lugar. En algún lugar del famoso viaje, el propio Isaac preguntó, ¿está la leña, está el fuego, pero no está el sacrificio? Cuando llegan arriba, arman el altar. Era costumbre que el animal fuese colocado sobre el altar. Los pies tendían por un lado, el cuerpo y las manos por el otro. Así que Abraham recibe la indicación de parte Isaac recibe la indicación de su padre. Su padre le dijo, tú eres el sacrificio. Así que Isaac, mansamente, hijo de un confiado, extiende los pies a su padre, se sienta, extiende los pies. Su padre toma un tiento de cuero y le ata los pies a Isaac. Así que cuando están bien atados los pies, Isaac le ofrece las manos a su padre. Y dice el relato que su padre no pudo hacer el nudo. ¿Nunca les pasó a ustedes pasar una noche sin dormir y después el pulso les queda tembloroso? Abraham tenía 2 noches sin dormir, 1 día y medio bajo el calor del sol agotador y 36 o 38 horas de agonía con aquella idea de que tenía que matar a su hijo. Así que toma el tiento de cuero y quiere hacer el nudo y no puede hacer el nudo. Así que dice el relato que el propio Isaac, sentado aquí con los pies atados, toma el tiento de cuero, hace el nudo, coloca sus manos dentro del tiento de cuero y se los tiende para que su padre ajuste el nudo. Su padre ajusta el nudo. Y quedan entonces los pies de Isaac, el cuerpo y las manos de Isaac. Abraham coloca su mano izquierda tapando los ojos de Isaac, busca con su mano derecha una daga, un puñal hecho de pedernal, cuchillo de pedernal. Toma el cuchillo, la firma bien en su mano, sus ojos están tapando los ojos, sus manos están tapando los ojos de Isaac. Y Abraham mata
a su hijo aquella mañana, porque no era más creyente, ahora era confiado. El mismo que mintió diciendo que su esposo no era su esposo, su esposa, el mismo que quiso adoptar, el mismo que adulteró, ahora saludaba y decía: encantado, padre de multitudes. ¿Cuántos hijos tiene? Ninguno por ahora. Nace el hijo, Isaac, y cuenta las Sagradas Escrituras que el propio Abraham levanta el cuchillo ahí sobre el corazón de Isaac y lo mata aquella mañana. Algunos de ustedes me hicieron así con la cabeza, con mucho respeto, de que Abraham no lo mató. Hermanos, las acciones y muchos pecados tienen un tiempo de gestación. Así como un ser humano es gestado 9 meses y después nace a luz. ¿No es cierto? Sale a luz. El pecado tiene un tiempo de gestación. Nadie amanece un día y dice: bueno, hoy voy a adulterar con la vecina. Un día miró lo que no tenía que mirar, otro día imaginó lo que no tenía que imaginar, otro día dijo algo con doble intención, otro día jugueteó con el pecado y sucesivamente hasta que un día termina adulterando con su vecina. Pero el pecado se fue gestando hasta que nace. Pregunto, ¿la decisión de Abraham no había estado gestada durante 36, 38 hasta 40 horas? Sí. Él en su corazón había imaginado esa escena 1000 veces. 1000 veces. Por eso es que Dios dice, en relación con el pecado, dice: si miras a una mujer, y hasta ahí no es problema, si miras a una mujer para codiciarla, has pecado con ella en su corazón. ¿Me entienden? Porque es hasta la gestación del pecado. Y en ese momento, cuando alzó el cuchillo y tenía toda la decisión tomada, leemos en el capítulo 22, versículo 11, en ese momento, capítulo 22, versículo 11, un ángel, o por lo menos una voz del cielo, dijo así: entonces el ángel de Jehová dio voces delante del cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, a tu único hijo. Ya sé que no eres creyente, sino confiado. Y ese es el sueño de Dios para ti y para mí. Dios no quiere una iglesia llena de creyentes, quiere una iglesia llena de confiados, porque hasta Satanás es creyente. La Biblia dice en Santiago 1, dice: los demonios creen y tiemblan. Satanás es creyente. Lo que Dios busca es una iglesia de confiados. Amén. Amén. Por eso durante esta semana estudiaremos cada noche y cada mañana la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque las Sagradas Escrituras mostró, esta mañana vimos, que el único límite para los milagros que Dios hizo, ¿cuáles fueron? El único límite fue la incredulidad. Y por eso estudiamos esta mañana la lección de la escuela sabática durante toda la semana, porque la Biblia dice que así que la fe es por el oír, por la palabra de Dios. Es la única forma de desarrollar la fe. Cada mañana y cada noche vamos a estar estudiando vamos a estudiar la Biblia para aumentar nuestra fe. Amén, amén. Y vamos a terminar el próximo sábado con un seminario de enriquecimiento espiritual que vamos a empezar en la mañana y lo vamos a terminar en la noche. El seminario de enriquecimiento espiritual número 4, permanecer en Cristo. Y si usted quiere planear participar de eso, a la salida, doblando a la derecha, se encuentra con el kiosco, no se dice kiosco, ¿no? La casilla, el centro de atención al consumidor de publicaciones, y ahí usted puede anotarse. Tiene un valor, recibe usted 2 libros para poder hacer el seminario. Puedo decir el valor, estamos en unas horas, no es negocio tampoco, ni siquiera cubre más o menos el 45% del valor real. Creo que son 36 pesos para participar del seminario. Son 2 libros que usted recibe y el próximo sábado estaremos haciendo eso. Fíjense ustedes, vamos a participar de un seminario para que nos den las herramientas para llevar adelante una vida cristiana. A la salida, hoy mismo ya se pueden inscribir.
La hermana Susana. La hermana Susana estará allí recibiendo para las inscripciones. El mismo que dijo, el mismo que mintió diciendo que no era su esposa, el mismo que quiso adoptar un hijo, el mismo que adulteró para tenerlo, ahora saludaba encantado, padre de multitudes, tuvo un hijo y cuando Dios se lo pidió que lo ofrezca en sacrificio, hasta el punto que casi desata esa orden mental y clava el cuchillo en el corazón de su hijo. Y el resultado de una vida así serán vidas transformadas, parejas transformadas, familias transformadas e iglesias transformadas por la gracia de Dios. Esta noche vamos a terminar la reunión de esta manera. Cada uno termina la reunión cuando quiera. La iglesia permanecerá abierta hasta que el último decida dejar de orar. Y ahora vamos a terminar con una oración personal delante de Dios. ¿Qué parte de tu vida estás actuando como un creyente y no como un confiado? El creyente sí que acepta todo lo posible. El confiado acepta hasta lo imposible. Así que nos vamos a arrodillar en oración silenciosa, y vamos a colocar nuestra alma delante del Señor, y de esta manera la reunión termina cuando tú quieras. Cada uno que va terminando se levanta en silencio, con reverencia, y puede ir saliendo. Mañana, ¿a qué hora tenemos la reunión de la mañana? La reunión de la mañana será... no, vamos a sacar que este es de otro horario. ¿A qué hora será la reunión mañana? A las 8 de la mañana. Mañana voy a salir a las 6 de la madrugada de mi casa y no voy a inventar entrar por otra avenida, hermanos. Mañana voy a venir por las Lugones, yo supongo que a esa hora voy a venir, así que si Dios quiere, ahora no voy a tener la soberbia de esta mañana, hermanos, si Dios quiere, acá vamos a estar empezando exactamente a las 8 y 9 menos 10, más o menos, estaremos terminando. Recalco esto por lo siguiente, el tema más importante de las mañanas es el de mañana. La pregunta es, si Dios sabe lo que yo necesito, ¿por qué se lo tengo que decir? Cuando yo pido algo a Dios, ¿cambio a la voluntad de Dios? ¿Dios se adecua a mis planes o yo me adecuo a los planes de Él? ¿Cómo es la cosa? El tema más importante de la mañana es el de mañana. Usted viene aquí a las 8 empezamos, a las 9 terminamos y tiene todo el día para desarrollar sus planes del día domingo. Y a la noche va a ser una hora antes de lo habitual. Y en vez de ser a las 8 de la noche, va a ser a las 7. ¿Estamos en lo correcto? Así que a la mañana es a las 8 y a la tarde a las 7. Y el resto de la semana al revés. A la mañana a las 7 y a las 8 de la noche. ¿Correcto? Que Dios les bendiga. Ahora vamos a arrodillarnos en reverencia. Si pueden colocar desde la amplificación una música suave para que la podamos tener. Y entonces vamos a... si lo pueden conectar aquí, acá aparece ya el sonido de esa música. Que Dios les bendiga. Muy buenas noches.